Hoy es un día especial, diríamos, ¿no? Un día festivo, donde todos recordamos algo tan importante, ¿no? Deberíamos recordar algo muy importante. Damos bienvenida a aquellas personas que vienen por primera vez, le damos la bienvenida. Y bueno, yo te invito a que abras tu Biblia en 2 Corintios, capítulo 5. Si tuvieras que definir el motivo de la Navidad, ¿cómo la definirías en tu vida hoy en día? Decimos Navidad hoy, y lo primero que se nos viene, ¿no? Asado, juntarnos en familia, salir de compras, armar el arbolito el día 8, ¿no? Como tenemos costumbre, el día 8, y todas esas cosas que nos traen recuerdo hacia la Navidad en la cual muchos estamos adaptados o acostumbrados a la cultura, diríamos, ¿no? No sé, los Reyes Magos, el pesebre y todas esas cositas que nos traen a memoria, y eso es como que quizás muchos definimos la Navidad por medio de esos motivos, ¿verdad? Seguramente la vas a definir en la forma tradicional en la cual venimos pensando, digamos, que la celebras, o alguna idea que tengas en la mente. Esa es la Navidad que todo hoy la humanidad festeja. Tiene un momento festivo y todos tienen un motivo en el cual festejan por algunos beneficios propios, ¿verdad? La gente tiene varias opiniones, digamos, ¿no? Toda la humanidad tiene varias opiniones acerca con respecto a la Navidad. Pero tenemos que tener en cuenta nosotros, los creyentes, que la Navidad se centra en aquella cruz que hace 2000 años atrás una persona, la persona de Jesucristo, es el centro de esa cruz, y Él murió y derramó su sangre para el perdón del pecado de la humanidad. ¿Sí? Ahora voy a explicar eso bien. Él derramó su sangre para el pecado de toda la humanidad, para el perdón del pecado de toda la humanidad. Tenemos que estar seguros de eso, que la Navidad se trata del plan perfecto que Dios tenía para la humanidad. Y si hoy estás en ese lugar, creo que es un motivo para que Dios estés en este lugar, porque Dios seguramente te dio la posibilidad de estar en este lugar. Y una vez más, por medio del Evangelio, Él te muestra su inmenso amor, su gracia, su fidelidad, su misericordia hacia vos y hacia mí, ¿verdad? Que estamos en este lugar y tenemos el privilegio de poder escuchar el mensaje del Evangelio y el mensaje de salvación que tenemos en el Evangelio, en la palabra de Dios. Si queremos saber el sentido de la Navidad, tenemos que ir ¿a dónde? ¿A dónde podríamos ir si queremos saber el sentido de la Navidad? En la palabra de Dios, en la Biblia, en 2 Corintios, capítulo 5, versos 17 al 21, vamos a leer, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. En realidad, no es que Cristo fue pecador, sino que Él cargó el pecado de la humanidad en Él. Por eso dice, lo hizo pecado por nosotros. Él cargó todo el pecado de la humanidad, todo el peso, todo el peso de la inmundicia, así diríamos, ¿no? Del pecado, de todo aquello que estábamos agonizando. Dios cargó en Cristo todo el peso del pecado. Por eso dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
Para muchos, como decía, ¿no? El sentido de la Navidad puede ser un pesebre, puede ser un momento festivo donde nos juntamos y estamos ahí preparándonos para el día, para el momento propicio, digamos, a las 9, 10 de la noche, hacer un asado y nos juntamos y comemos y pasamos un tiempo juntos. Muchos se dedican a la bebida todo el tiempo, ¿no? Es parte de la liturgia, digamos, de la Navidad. Y tienen ese proceso, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el sentido realmente de la Navidad? Es la diversión, es el momento que comemos, es el momento que pasamos en familia, es el momento que recordamos el pesebre, ahí el niño que está en el pesebre, el nacimiento de Jesús. Ese es el momento donde la humanidad festeja o recuerda. Según la Biblia, el significado de la Navidad es, lo voy a decir así despacio, es es la celebración del suceso histórico de que Dios vino en la persona de Jesucristo. ¿Para qué? Vino al mundo haciéndose hombre para reconciliar consigo al hombre, pecador, mediante su muerte sustitutiva. Es decir, Él tomó, Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesucristo, se hizo hombre y tomó tu lugar y tomó el mío, y como debiera tomar el lugar de toda la humanidad, porque no hay un hombre que pueda salvarse por sí, por los méritos personales, por alguna obra buena o por alguna persona que es buena en sí misma, que se cree buena en sí mismo. No podría haber salvación, solamente por la obra sustitutiva de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para perdón del pecador. Esto es Navidad. Lo voy a decir de nuevo. Así. Celebración significa recordar el hecho histórico de que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, vino al mundo haciéndose hombre para reconciliar consigo al hombre pecador mediante la obra o la muerte sustitutiva de Cristo. Es decir, tomar tu lugar y tomar el mío. Eso es Navidad. Muchos celebran la Navidad, pero no la Navidad bíblica. No realmente la Navidad que merece ser celebrada o disfrutada en este tiempo con gozo, con paz, con alegría, con regocijo, digamos, ¿no? Cuando uno es bienaventurado por celebrar realmente el hecho, el suceso histórico que pasó hace más de 2000 años atrás, que Dios se hizo hombre, se encarnó para que vos no tengas que ir a ese lugar, a ese camino de perdición que toda la humanidad, dice, ¿no? Del momento que Adán y Eva pecaron, ellos son los representantes de la raza humana, y por lo tanto toda la raza humana quedó pegada o plasmada en esa maldición del pecado. Y todos tenemos esa naturaleza pecaminosa, pero solamente Dios, sin pecado, sin mentira, sin robo, sin adulterio, sin nada, absolutamente sin ningún pecado que lo pudiera detener, Él vino a la cruz para dar la vida en expiación por vos y por mí. Quizás tengamos alguna idea formada en nuestras mentes de la Navidad para beneficios personales. Tenemos dos palabras importantes que vamos a tocar en esta mañana, que vamos a desarrollar. El primero es encarnación. Para entender bien la Navidad bíblica tenemos que ir a la palabra de Dios. Y en primer lugar es encarnación. Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, te damos gracias por esta mañana, este tiempo precioso, Dios mío, donde podemos recordar la Navidad, el hecho histórico, Señor, el verdadero significado de lo que es la Navidad para el creyente. Señor, mientras muchos tienen otras definiciones, hoy nosotros estamos recordando la Navidad bíblica, lo que tu palabra dice
conforme, Señor, a lo que pasó, Señor, en el centro de la cruz, en la obra sustitutiva de Cristo, en la muerte sustitutiva de Cristo, Señor, en la obra expiatoria que Cristo hizo para perdón de nuestros pecados, Señor, para purificación, para lavamiento, Señor, y para realmente reconciliarnos con el Padre. Gracias te doy por este tiempo, gracias por la iglesia, gracias por reunirnos en esta mañana, Señor, y te pido, Señor, que nos des la capacidad de entender, de comprender, que nos abras nuestros ojos espirituales, Señor, y que nos des la sabiduría para poder entender y comprender tu verdad. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La encarnación significa de que Dios envió a Jesús como un bebé nacido de una virgen. Como dice Isaías capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es nacido, y el principado sobre su sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los 4 nombres reales expresan tanto sus cualidades humanas como las divinas. Ahí podemos ver las dos naturalezas del Dios encarnado, tanto las humanas como las divinas. Dando seguridad que Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. Así que ese bebé era el Dios encarnado, Jesús, en la persona de Cristo, en la persona de Jesús, Dios encarnado. Nació como un bebé, creció como el Hijo de Dios y murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, y hoy tenemos un motivo para festejar esta Navidad, ¿no? La natividad, el nuevo nacimiento, entender que realmente tenemos el nuevo nacimiento de lo que Jesús habló con Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. La otra palabra es reconciliación. Traer unidad y paz entre dos personas. Si usted se pelea con alguien, ¿verdad? Y usted de alguna forma quiere reconciliarse con la persona. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tratar por todos los medios de ir a la persona y hacer un acuerdo de paz. Estar ahí acordándose para poder tener paz, reconciliarse y para estar juntos en unidad, ¿verdad? Bueno, esa reconciliación tuvo origen en Dios hacia la humanidad por medio de la encarnación de Jesús. Esa es la reconciliación verdadera, esa es la Navidad. Romanos capítulo 5, verso 6 dice que aún siendo débiles nosotros, que aún siendo la palabra débiles, siendo pecadores, siendo enemigos de Dios, nosotros no hicimos posible esa reconciliación que la Biblia nos enseña, que Dios reconcilió consigo mismo al mundo por medio de la obra o de la muerte sustitutiva de Cristo. Hizo posible esa reconciliación de que estábamos enemistados entre Dios y la humanidad. Eso lo hizo posible Jesús. Él nos reconcilió. Por lo tanto, la reconciliación primero tuvo origen que Dios reconcilió consigo mismo a la humanidad. Eso es hermoso, hermano. Es hermoso entender eso. A su tiempo Cristo murió por nosotros. O sea, nosotros no buscamos la reconciliación con Dios, sino que Cristo nos reconcilió con Dios mediante su nacimiento, pagando la deuda del pecado de la humanidad. Absolutamente la deuda de toda la humanidad. Solo una persona sin pecado podía hacer ese sacrificio. Si nosotros hubiésemos querido hacer ese sacrificio, si Moisés hubiese querido hacer ese sacrificio, si el apóstol Pablo hubiese querido hacer ese sacrificio, como en un momento dijo Moisés: Señor, si vos no abogás por el pueblo, o si no perdonás este gran pecado que hizo el pueblo, quitadme del libro de la vida, digamos. Y el Señor le dice que no, solamente el que peque, ese va a morir. Digamos, no pudo, en cierto sentido,
no pudo ser el mediador perfecto, digamos, ¿no? De que pudo haber mediado entre los judíos, la nación judía en ese momento, para con Dios. El apóstol Pablo en un momento dice: sea yo anatema, separado de Cristo por amor de mis parientes o por amor a mis compatriotas. También, ¿no? Él deseaba, si aún fuera posible, separado de Cristo, ¿no? De que por amor a que aquellos compatriotas que puedan ser salvos. Tampoco lo logró. Tampoco. ¿Quién es el que pudo hacer ese sacrificio que dice que es maldito aquel que está en la cruz? Maldito fue aquel que fue crucificado y se llevó tu maldición, se llevó mi maldición, mi pecado, tu pecado en la cruz del Calvario. Ese es el único que hizo posible. Fue Jesucristo, hombre. Él es el que dio la vida por nuestros pecados. Efesios capítulo 1, versos 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. No podíamos salvarnos a sí mismos. Ningún ser humano tiene la capacidad o la obra que podamos hacer para la salvación a sí mismo. Necesitamos un Salvador. Necesitamos alguien que pueda hacer ese sacrificio perfecto, una obra perfecta. Y ese fue para redimirnos de nuestros pecados. Nadie se salva por ser buenos. Quizás nos creemos muchas veces que somos buenas personas, que a criterios con otras personas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que realmente motivó a Dios? Fue nuestra condición de pecado, que no alcanzamos el estándar moral de Dios. Pablo dijo que éramos débiles y el rumbo de nuestro, digamos, que era estar durante toda la eternidad separado de Dios. Pero el único que logró esa reconciliación entre Dios y el hombre fue Jesucristo. Al pensar en la Navidad en esta mañana, pensamos en aquella que nos bombardea el mundo. Cuando pensás en la Navidad, pensás en todo lo que la estructura que el mundo hoy te ofrece o te muestra, toda la cultura, toda la corriente que hoy tenemos sobre el día festivo, ¿no? Papá Noel, no sé, todo lo que hoy armamos o nuestros pensamientos hacia la Navidad, o realmente pensás en lo que Dios hizo por vos. ¿Pensás en la Navidad que el mundo te ofrece? ¿O pensás en la Navidad de la cual Dios hizo por tu vida? Que nos redimió, nos rescató, estábamos esclavos del pecado, Cristo nos redimió, nos sacó del hoyo, del lugar ahí donde estábamos perdidos, Él nos redimió. Nos justificó, nos declaró no culpables delante de un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios que no va a dar por inocente al culpable. Él, por medio de la reconciliación, por medio de la obra sustitutiva, por medio de la muerte en la cruz del Calvario, nos justificó delante de un Dios santo. Nos santificó, nos apartó de la inmundicia, nos apartó de aquellos que nos tenía esclavizados. El Señor nos santifica por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Pensás en esa Navidad? ¿La tenés en mente? ¿Tenés bien en claro qué es la Navidad en tu vida? Muchos hoy están preparando el día festivo, preparando la Navidad para pasarla en sus propios pensamientos. Pero hoy yo te animo a que pienses en esta Navidad, que es la Navidad que a Dios le agrada.
Hoy es un día que sabemos que hoy 24 no nació el Señor. No tenemos un día, digamos, establecido en el cual el Señor Jesús nació. Pero sí hoy nosotros aprovechamos este día festivo para dar a conocer realmente el verdadero significado de la Navidad, que es la encarnación del Dios en la persona de Jesucristo para perdón de nuestros pecados, reconciliando consigo mismo, Dios consigo mismo, en tu vida y a mi vida, reconciliándonos con Él, mediante la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 19 dice que Dios estaba reconciliando en Cristo al mundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que Dios estaba reconciliando al mundo? ¿Sabe qué? Que la muerte sustitutiva de Cristo, o la muerte, el derramamiento de sangre que Él hizo en la cruz del Calvario, ustedes saben que, no sé si me vienen siguiendo, que yo dije que Dios murió para toda la humanidad. Ustedes saben que la muerte de Cristo es suficiente para toda la humanidad. ¿Sabían ustedes eso? ¿Pero qué quiere decir? ¿Que todos van a ser salvos entonces? Que si Él murió una vez y para siempre, que la muerte en la cruz del Calvario es para perdón de todos los pecados, no. Es suficiente para todos, pero es eficiente para algunos, para los que creen, para los que ponen su fe, su confianza en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esos son los que obtienen el beneficio de la obra. Cuando abrazamos la cruz, cuando abrazamos la obra y entendemos que la Navidad significa la obra que Él hizo, que es eficiente para los que creen en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Cualquiera que cree en Él va a ser salvo. Él pagó por la pena del pecado que abarca el mundo entero, su sacrificio, su sangre, todo, absolutamente todo. Pero para algunos es eficiente. Ahora yo te pregunto, ¿entendés el sacrificio de la Navidad? ¿Entendés lo que Cristo hizo por tu vida? ¿Realmente tenés ese sentido de que realmente necesitas un Salvador en tu vida? Bueno, si no es así, en esta mañana tenés la oportunidad de que Dios te da mediante su gloria, mediante su misericordia, mediante su favor, de que hoy estás escuchando el Evangelio. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Todas las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas a partir de hoy. Si estás escuchando este mensaje del Evangelio, que Dios pueda hacerte una nueva creación mediante creer y poner tu confianza en Jesucristo, que esa muerte sustitutiva, esa muerte en la obra de la cruz del Calvario pueda ser eficiente para tu vida. Porque sin fe en Cristo no hay salvación. Es necesario que si tu fe no está en Cristo Jesús, no hay esperanza. No hay esperanza para aquellos que no ponen la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. Creer en Él es aceptar la verdad de que Él es el Hijo de Dios encarnado y que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día, venciendo a la misma muerte. Eso es creer y poner la fe en Jesucristo, pagando nuestra deuda de pecados sin pedirle perdón y confesar nuestros pecados a Dios. ¿Estás creyendo todavía en la Navidad del mundo? ¿O estás creyendo en la Navidad que Dios te ofrece, que es en la Navidad de Cristo Jesús? ¿Tenemos un concepto errado de la Navidad? ¿Tu Navidad en este tiempo se está aclarando? Dios te dé de su gracia, Dios te dé de su sabiduría en esta mañana para que el concepto de la Navidad pueda ser claro en tu vida. Hay muchas religiones, hermano, muchas religiones en el mundo. Y usted va a encontrar que todas son por una causa, por una obra, por los méritos personales de cada uno. Si yo corro 10 kilómetros, si yo me arrodillo 10 kilómetros, si yo hago una obra de caridad, si yo ayudo a... Todo tiene un porqué para que mi conciencia pueda estar tranquila y que yo pueda estar bien delante de Dios. Pero esa no es la realidad.
Muchas religiones hay en el mundo, pero ninguna salva. Solamente Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Es la única persona que el ser humano puede apoyarse y puede inclinarse para salvación y aferrarse a Él. Es la única método o medio de salvación que hay en la persona. Si alguien no es cristiano y dice, bueno, ¿qué hago ahora? Yo no soy cristiano, no entiendo la obra que Cristo hizo en la cruz. Bueno, no importa quién seas, no importa qué es lo que hayas hecho hasta el día de hoy, no importa. No importa tu vida, no importa si digas, pero yo soy una mala persona. Hice todo lo malo, hice, no merezco perdón o no merezco salvación. O lo que hiciste. La gracia de Dios es suficiente para salvarte en esta mañana. Dios está dispuesto y la gracia de Él está dispuesto para salvarte en esta misma hora. Amén. En esta misma mañana. No importa lo que vos hiciste hasta el día de hoy. Y usted puede decir, bueno, pero no soy una buena persona. No es por obra de justicia, no es por la obra que vos puedas hacer, no es por eso. Es por la gracia y misericordia del Dios soberano, de aquel que tiene poder para salvarte. Para Dios hay algo imposible. No hay nada, absolutamente nada imposible para Dios, para salvar al pecador. No importa lo que vos hiciste, lo importante es lo que Dios haya hecho por vos. Y Él lo que hizo hace 2000 años atrás por vos es morir en una cruz. Ser maldito, dice, ser maldito todo aquel que era clavado en una cruz. Él llevó tu maldición, Él llevó mi maldición, Él cargó en Él todos nuestros pecados para perdón, para limpiarnos, para purificarnos. ¿Te parece poco el sentido de la Navidad? ¿Te parece poco de que hoy, si no estás en Cristo, puedas reconciliarte con Él? Dice el Señor, como si Dios rogara por nosotros, reconciliados con Dios, reconciliados. Si hoy estás enemistado con Dios, si sos enemigo todavía de Dios, tenés la oportunidad, tenés la gracia, tenés la bendición de que hoy, antes de salir por esa puerta, puedas reconciliarte con el Salvador del mundo, con aquel que vino a morir y a pagar la deuda por tus pecados. En un momento el Señor dice, cancelado está, la obra está terminada, todo está terminado, todo está cancelado. Él pagó por nuestros pecados. Si estás dispuesto a pedir perdón en esta mañana, yo te animo a que te pongas de pie por un momento. Y ahí donde estás, te voy a hacer una pregunta. Si estás dispuesto realmente a pedir perdón a Dios, que limpie tu vida de pecados, pero vos podés decir, ¿pero qué hice? Pero yo hice esto, lo otro, me porté mal en la vida, cometí pecados atroces, pecados malísimos en la vida. ¿Cómo puedo ser perdonado por un Dios santo? Un Dios que está sentado en el cielo y yo estoy acá, que soy un vil pecador, soy un sucio, estoy sucio por el pecado mismo. No importa lo que hiciste, lo importante es lo que Dios hizo por medio de la obra o la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy tenés la oportunidad. Estabas muertos en delitos y pecados. Estabas separados y que si te morías sin Cristo, ibas toda una eternidad separado de Dios en la perdición. Pero Dios hoy te da la oportunidad de reconciliarte con Él, del Dios encarnado, del Dios que vino en un pesebre, en el Dios que creció como hijo de Dios. Él no necesitó ser hijo de Dios, Él era hijo de Dios. Él no necesitó ser Dios, Él era Dios. Pero Él se hizo humano, se encarnó para que vos tengas esa posibilidad de ser salvo. No pierdas esta oportunidad. Si hoy escuchás la voz de Dios, si hoy escuchás la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Que hoy sea el tiempo donde puedas venir en arrepentimiento y fe
a la presencia del Señor. Lo importante es que Cristo está con los brazos abiertos, esperándote para que vos puedas arrepentirte y reconocer tus pecados.